faltaba poquito para terminar la unidad anterior, ¿sí? Entonces voy a compartirles la pantalla. Habíamos quedado en la parte de las últimas tecnologías. Entonces les comparto la pantalla para continuar los primeros minutos de la clase de hoy. Referente al tema donde nos habíamos quedado, por favor. Perfecto, estoy retrocediendo 2 diapositivas por detrás, pues para retomar en qué nos hemos quedado. Hemos estado viendo los métodos de conservación de alimentos referentes a lo que son ahora las tecnologías actuales, que es donde nos habíamos quedado. Habíamos visto que las tecnologías más estudiadas en la actualidad pues se están basando en el empleo de sistemas de destrucción y necesidad de emplear hablando básicamente de 2 tecnologías, como lo que es la tecnología que aplica alta presión hidrostática, conocida como HHP, que son sus siglas inglesas, y el campo eléctrico pulsado, así como tecnología que aplica sistemas de envasado, estamos hablando envasado al vacío, o bajo modificación de atmósfera gaseosa y otras varias. No obstante, a pesar de todos los esfuerzos en términos de investigación y de inversiones, se está implementando de forma generalizada en la obtención de nuevos productos un número reducido de estas tecnologías. Y habíamos quedado en empezar a ver lo que eran estas tecnologías de inactivación microbiana, que han sido las más estudiadas, especialmente en la última década. Algunas de las más destacadas son el empleo de la radiación ionizante, que les había mencionado ya en las clases anteriores, que estas radiaciones son radiaciones gamma que tienen un efecto esterilizante, pero que en nuestro país, porque no tenemos tecnología nuclear, nosotros importamos material radioactivo para lo que es el diagnóstico y tratamiento en el campo médico, y no así, no estamos utilizando en nuestro país lo que es el tratamiento de radiaciones ionizantes en los alimentos. Sin embargo, en países que sí tienen una avanzada tecnología nuclear, pues utilizan esta metodología que es la radiación ionizante. Entonces, esta alta presión hidrostática o lo que es el campo eléctrico pulsado, pues constituyen en estas tecnologías de inactivación que se han estudiado en los últimos años. Asimismo, procesos de homogenización por alta presión, procesos de descontaminación por radiación ultravioleta. En el último tiempo, en lo que son tratamientos de aguas de mesa, por ejemplo, para poder descontaminar lo que son las aguas de mesa, muchas empresas están utilizando esta radiación ultravioleta. También dentro de estas tecnologías de inactivación se encuentra la utilización de láser de alta intensidad, ultrasonidos o campos magnéticos. De entre todos ellos han tenido especial fortuna la alta presión, como les decía, alta presión hidrostática y el campo eléctrico pulsado, ya que no requieren aplicación de calor, son tratamientos relativamente económicos, especialmente cuando se puede trabajar en continuo y con volúmenes adecuados de producto, además que no producen problemas de residuos peligrosos, una gran ventaja. Hablemos las principales características de estas 2 metodologías. Hablemos de la alta presión hidrostática. Algunas técnicas permiten incrementar la vida comercial de productos frescos después de su elaboración. Esta técnica se basa en el tratamiento de un producto por encima, o sea, la aplicación de presión por encima de los 100 megapascales, es decir, una elevada presión que consigue afectar especialmente a las membranas celulares y a las estructuras de algunas proteínas sensibles. La consecuencia es que se puede limitar el desarrollo microbiano y eliminar una parte significativa de las bacterias presentes en el producto. Actualmente, los equipos que mayoritariamente se encuentran en el mercado son discontinuos, aunque es posible conseguir a un precio elevado algunos sistemas que empiezan a ofrecer la posibilidad de trabajar en forma continua. Las capacidades de tratamiento suelen ir de 1 a 4 toneladas por hora con sistemas de elevado con costos estimados entre 10 y 15 céntimos de euro, que esta tecnología se aplica o los precios se han ajustado a Europa por kilogramo de producto. Se ha realizado una producción comercial de algunos alimentos como mermeladas, gelatinas, zumos, jamón cocido, entre otros productos. Sin embargo,
desde casi el principio se ha considerado su aplicación para el tratamiento de leche y derivados. No obstante, más que en aplicaciones comerciales, se ha trabajado el estudio científico de los tratamientos por alta presión para poder incrementar la vida comercial de algunos productos después de su elaboración, como el queso de cabra, para reducir el tiempo de maduración de algunos quesos y para limitar los procesos de sobreacidificación del yogur. A pesar de todo, un punto que no ha sido estudiado con suficiente profundidad todavía es la aplicabilidad de este sistema a la leche para conseguir una reducción de su poder alergénico. Desde ese tiempo se ha puesto de manifiesto que la leche es uno de los alimentos que más fácil produce alergias en niños si se introduce muy pronto en la alimentación infantil. Me estoy refiriendo a la leche de vaca. En ese sentido, parece que la alta presión hidrostática podría afectar la estructura de la beta-lactoglobulina, una de las proteínas más implicadas en ese mecanismo alergénico. Por tanto, un tratamiento complementario podría conseguir un producto significativamente más seguro y es una de las ventajas de lo que es esta metodología. Con este tratamiento se ha puesto demostrado que se consigue una reducción importante del recuento microbiano, aunque no está bien resuelto qué pasa con un grupo de bacterias, las denominadas viables no cultivables, es decir, microorganismos que se ven dañados, pero que no pueden crecer, pero que no han muerto. Estos pueden activarse de nuevo, lo que supondría un peligro potencial, especialmente si el alimento no se mantuviera en condiciones de refrigeración. En cuanto a esa otra metodología del campo eléctrico pulsado, es un tratamiento que no produce un calentamiento en los alimentos, busca la inactivación de grandes cantidades de microorganismos. Esto implica reducción de la actividad biológica en el producto con el consiguiente incremento de la vida útil del producto. Se basa en colocar el producto entre un set de electrodos que envuelven una cámara de tratamiento, se introduce el alimento en esta cámara, se le suministran pulsos eléctricos de alto voltaje, lo que produce rotura de la pared y de las membranas de las células bacterianas. No obstante, solo se pueden tratar en la actualidad alimentos líquidos con esta tecnología. Ese es su limitante, no solo para alimentos líquidos. Este sistema no se encuentra con facilidad en la industria debido quizás a lo relativamente reciente de su aplicabilidad. Por el momento aún se encuentra en fase experimental. Generalmente las bacterias gram positivas son más resistentes, lo que inicialmente siempre se ha considerado como algo negativo, y especialmente las esporas de bacterias que se muestran habitualmente altamente resistentes. Estos datos no son especialmente buenos, sobre todo si tenemos en cuenta que son tratamientos que han salido al mercado con el interés de sustituir el calor sin provocar modificaciones en lo que son los alimentos. No obstante, es posible aplicar a los alimentos que no requieran tratamientos especiales intensos y en los que la microbiota gram positiva sea dominante, por ejemplo, en la mayoría de los alimentos fermentados, como lo que es los quesos, los yogures, los embutidos y los productos cárnicos. Ya finalizando el tema, vamos a hablar que las técnicas de conservación van a fijar su interés en alimentos como el yogur, tal y como ha quedado demostrado, la tecnología es una actividad inherente a la acción del ser humano que pretende ofrecer mayor y mejor conservación de los alimentos. Con toda probabilidad, en los próximos años, se ha de conseguir nuevos alimentos que van a proceder de tratamientos innovadores y que conseguirán que los alimentos frescos posean una mayor vida comercial y mejor aún un mejor valor nutritivo. No obstante, y hasta que este momento no llegue, es necesario que pase más tiempo. Todo ello ayudará a conocer aquellos factores implicados en cada uno de estos procesos que hemos estudiado y además conocer la intensidad necesaria que permita conseguir alimentos seguros, así como la asociación con cada uno de los tratamientos. Bien, con esto habríamos concluido la unidad 3, referente al tema de métodos de conservación de alimentos. Les he puesto algunos videitos de lo que son apoyos, espero que los haya tenido tiempo para verlos. Antes de comenzar la nueva unidad, que son métodos de análisis de alimentos, y tratando de verificar el trabajo que ustedes han hecho y además si han podido ver lo que son los videitos, me gustaría que tengamos un poco de interacción referente a algunas preguntas, ¿no? En este caso estoy tomando en cuenta los videos relacionados al tema. Les he puesto prácticamente 4 videitos relacionados al tema de métodos de análisis de alimentos. Entonces, me gustaría saber
qué cosas han captado, ¿no? Entonces, voy a lanzar una pregunta. La persona que sepa la respuesta levanta la mano, ¿sí? Por favor. Estoy refiriéndome a lo que ustedes han visto en los videos relacionados a esta nueva unidad. En el primer video, en los que una doctora presenta los equipos que tiene un laboratorio de análisis de alimentos, pero referentes a equipos que nos van a ayudar dentro de lo que es el análisis proximal, ¿quién me menciona, por ejemplo, los 5 equipos que muestra y que hace mención? O sea, ¿qué equipo y para qué sirve? A ver, Valquiria, en el primer video. Valquiria. ¿Cómo estás, Valquiria? A ver, mencióname de qué equipos muestra esta doctora. Primero presentó la estufa, que eso sirve para determinar el porcentaje de humedad. Después presentó el analizador de porcentaje de nitrógeno, donde componía 3 partes, que era digestión, la bomba y la destilación, que analizaba el porcentaje total de nitrógeno y por un factor podíamos encontrar el contenido de proteína. Después dijo la mufla, que nos ayuda para el porcentaje de ceniza. Después era el equipo Soglet, que nos ayudaba a determinar el contenido de grasa por extracción de solvente, dijo, que también se le utilizaba comúnmente el éter de petróleo. Después dijo que era el equipo de la fibra cruda, para determinar la fibra cruda, que era con una cámara de digestión y con un condensador, que este condensador va a ayudar a que por el reflujo evitar la evaporización. Y eso. Muy bien, Valquiria, yo la felicito porque siempre participa en clases y por lo visto se da el tiempo para poder ver los videos y además de ver los videos, me imagino que inclusive ha tomado apuntes, ha hecho un resumen perfecto. Le felicito, Valquiria, por ese interés que tienen en las clases. Excelente, Valquiria, muchas gracias. Pasemos al otro video. Gracias a ti, Valquiria. Me gustaría también escuchar la participación de otras personas, porque con seguridad Valquiria en este caso ha visto todos los videos, pero me gustaría escuchar a otra persona en alguna de las 2 salas referentes a lo que han entendido, le estoy haciendo así bien libre, respecto al video que relaciona las técnicas cromatográficas. ¿Qué es lo que han entendido? Algo muy breve referente a ese video. Marisol Heredia. Marisol, que siempre también participa en las clases. Marisol, ¿qué me puedes comentar respecto a ese video de las técnicas cromatográficas? Tienes la palabra. Buenas tardes, doctora. A ver, acerca de la técnica, lo que más ha sobresalido es que, ¿no? ¿A qué factores afectan entre ellos, como habíamos estado estudiando también anteriormente, en esta rapidez de las reacciones? Es que es la humedad, la temperatura y esos factores que realmente afectan. También la luz, la composición de la atmósfera. Y en ese sentido me ha impresionado más sobre la refrigeración, que este método es un método que permite más que todo, ¿no?, la conservación de los alimentos durante un tiempo determinado, como también usted nos estaba explicando. Eso es, doctorita, lo que más me ha podido resaltar de las técnicas. Gracias, Marisol. Pero referente, muy bien, gracias, Marisol. Referente a las técnicas cromatográficas, por ejemplo, yo podría decir que las técnicas cromatográficas se refieren a ser métodos físicos de separación. ¿Están de acuerdo con con esa definición, que las técnicas cromatográficas son considerados métodos físicos de separación? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, Kellen, Madeline, Denise, Evelyn, exacto. Las técnicas cromatográficas son métodos físicos que nos permiten separar, ¿verdad? ¿Será que el HPLC pertenecen a esta clasificación de lo que son los métodos cromatográficos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, exacto. Gracias. Bien. En otro de los videos han podido ver algo que tal vez ya lo avanzaron en química analítica, referente a algunas características que tienen los métodos espectrofotométricos, ¿verdad? Entonces pueden ser utilizados para ver la identidad o para ver la concentración,
que en el caso de lo que son los alimentos vamos a usar técnicas espectrofotométricas relacionadas a pruebas cuantitativas, y como que en la parte de práctica ya hemos empezado a ver una metodología la anterior semana referente al método que nos ayuda a determinar la concentración de nitritos en lo que son los embutidos. Y respecto a lo que es el último método, bueno, el último video que estaba relacionado a lo que son los métodos que determinan humedad, por ejemplo, ¿de qué métodos hace referencia? Habla claramente de algunos métodos en el video. Me estoy refiriendo a lo visto en el video. ¿Quién recuerda, por lo menos, no sé, uno o dos métodos que hace referencia en el último video en la que les pongo los métodos de determinación de humedad? A ver, levantando la mano. ¿A qué métodos hace referencia el último video referente a la determinación de la humedad? ¿No viste el último video? Doctorita. ¿El secado, doctora? Ya, a ver, ¿quién me habló? ¿Helen? ¿Helen? Sí, Cosa- le quería indicar, podría ser lo que es la refrigeración, la congelación. No, me estoy refiriendo a los métodos que determinan humedad. A ver, Roxana Flores Zambrana, a ver. Evaporación, doctora. Perdón, no te escuché. La evaporación en el Ya, secado. el método de secado por estufa que va a ocasionar una evaporación, muy bien. Después, cuando yo hablo de alimentos que tienen, por ejemplo, alto contenido de fructosa, de especies o de sustancias volátiles, por ejemplo, ¿de qué método hace referencia en el video? ¿Método de destilación, doctora? Muy bien, Wendy, exactamente el método de destilación que utiliza solventes como el tolueno, como el sileno, y además esto del método de destilación está en lo que es el tema que vamos a llevar hoy. Le está llamando la atención, por ejemplo, una técnica que se llama balanza de humedad, por ejemplo, que funciona a través de proyectores de cuarzo y que nos da una lectura de humedad más exacta. Entonces, ustedes se dan cuenta, el equipamiento también que en los últimos años está saliendo nos permite tener lecturas, pese a que sean métodos gravimétricos, más exacto, porque en la misma balanza da el calor que va a permitir evaporar el agua a través de la utilización de lo que son proyectores de cuarzo, ¿sí? Entonces, la idea de esta pequeña interacción es de que ustedes, por una parte, también se apoyen no solo en esta parte de mucha teoría, del hacer los cuestionarios, que también forma parte de su aprendizaje, sino también que aprovechen esos pequeños videos, que trato de buscarles videos cortitos, para que puedan favorecer su aprendizaje. Entonces, muchas gracias a las personas que han participado y que han visto lo que son los videos. Ahora, antes de llevar lo que es el avance, quiero hacer otra dinámica y quiero que me escuchen con atención. Es referente a este tema. La dinámica consiste en lo siguiente. A todas las personas que han presentado en hora, o sea, dentro de la hora establecida, el trabajo que estaba destinado para hoy, referente a métodos de análisis de alimentos, y que además están presentes en la clase el día de hoy, les voy a pasar un link que es un trabajo que se va a realizar en clase, ¿sí? Les voy a pasar por el chat a cada sala el link donde ustedes van a entrar al link y van a resolver esas preguntas, ¿sí? Son preguntas sumamente cortas, ¿sí? En realidad son de selección, y el tiempo de lo que es este trabajo va a ser solamente de 10 minutos. Escuchen bien. Ustedes entran, llenan, resuelven, y antes que sean los 10 minutos, y les voy a decir a qué hora vamos a comenzar, deben mandar. Y el trabajito se va a cerrar. ¿Qué quiere decir? Que la persona que se sobrepase de los 10 minutos, yo no voy a recibir su trabajo. ¿Me entienden? Entonces, el trabajo se llama trabajo en clase, ¿sí? Repito, solo están habilitados las personas que cumplan esas dos condiciones. Que me hayan enviado a tiempo el trabajo que debían presentar hasta las 2:30 de la tarde hoy. Y segundo, que estén presentes en la clase, ¿sí? Entonces, ese es el trabajito que nos va a demorar solo 10 minutos, ¿no? Entonces, me aguardan, no sé si ha quedado claro. Entonces, les voy a mandar el link del trabajo mediante el chat a ambas salas, ¿sí? Prácticamente
tengo la hora de 3:25, 3:26. Exactamente, entonces hasta 3:27, mejor dicho, 3:36 exactamente deben enviar el trabajo. Entonces yo voy a hacerles recuerdos, les voy a decir, listo, en 10 segundos se cierra y todos tienen que mandar, ¿sí? Personas que se atrasen ya no vale el trabajo. Entonces, 3:26. Listo, el link está enviado, por favor. A partir de este momento tienen 10 minutos para resolver este trabajo en clase. Comiencen. Doctora, ¿dónde envió el enlace? No hay en el chat. En el chat, pero en el chat de la llamada, ¿verdad? De las llamadas.
Les queda 1 minuto, por favor. Queda 1 minuto. Ya tengo 51 personas que han enviado. 54. Vamos, falta segundos para que se cierre. Listo, 10 segundos para que se cierre. Envíen. Perfecto. 121 personas que han enviado. Todos han recibido su calificación, ¿verdad? Pero esta es una calificación de acuerdo al número de preguntas, simplemente. Sobre 11, ¿sí? ¿Todos ya saben cuánto han recibido? Perfecto. Entonces, cada uno de ustedes sabe si tiene una calificación baja, significa que no le han puesto interés, que no se han apoyado de su bibliografía para resolver esos ejercicios. Son las personas que tienen 9, 10, inclusive he visto que varias personas han sacado los 11 sobre 11, pues las felicitaciones, ¿no? Entonces, es una pequeña dinámica que hemos aplicado, ya les decía, son 121 personas que he recibido, y que cada uno de ustedes ya sabe. Entonces, tengo puntajes bastante altos y otros un poco bajos. Deben usar sus correos institucionales. Hay todavía una que otra persona que está usando su correo personal, aunque la mayoría ha hecho con su correo institucional. Y bueno, prácticamente ha sido el último trabajito que se tomará en cuenta para lo que es la parte del primer parcial, ¿sí? Bien, entonces con esto un poquito he logrado su atención, he logrado ver si estaban atentos a lo que yo les decía, y además, bueno, nos va a servir para entrar a eso. Natalie, ¿querías decir algo, por favor? ¿Te escucho, Natalie? ¿Levantaste la mano? Natalie Elizabeth. Sí, doctora. Sí, doctora, perdón. Me he agarrado un poco en la calle y le cuento que mis datos me han fallado. Le he sacado varias veces screenshot a lo que me salía que no se podía enviar, bueno, no que no se acepta, sino que por la mala conexión no mandaba mis respuestas. Se quedaba en la página nada más. Bien, de todos modos, Natalie, cualquiera de estas dinámicas, incluyendo los trabajitos que han ido presentando, que por si acaso, en cuanto a los trabajos, Natalie, prácticamente son 9 trabajos que han presentado mediante la plataforma, ¿no? Más este trabajo que es en clase, son 10 trabajos. Entonces, hay varias personas que han trabajado. Ya les decía, el principal beneficio es para las personas que han ido haciendo los trabajos, es favorecer lo que es su aprendizaje. Entonces, no es algo que era obligatorio, por si acaso, Natalie. Entonces, cualquier eventualidad, pues, no debería ocurrir esa eventualidad en el momento que ustedes estén dando su examen. Ahí sí, pues, sí o sí se van a quedar sin nota de examen si ustedes tienen este tipo de eventualidad. Entonces, simplemente era una dinámica, no te aflijas, pero las reglas eran para todos, ¿verdad? Entonces, qué persona se ha pasado del tiempo y no ha logrado enviar, no ha entrado, ya les decía, para que ustedes aprendan que también en el envío de lo que son sus exámenes, tienen que aprender a ser puntuales, ¿verdad? Entonces, simplemente hacerles recuerdo, no te aflijas, Natalie, yo sé que siempre participas en clases, en la parte de práctica, etcétera, pero no te aflijas, era una dinámica muy sencillita, ¿no? Que les ha despertado en todo caso, ¿no? Así que no te me aflijas, Natalie. Bien. Sí, doctora, ha sido el internet, no ha sido el tiempo. Sí, de todos modos, yo te entiendo, Natalie, pero entonces justamente si ustedes han notado que han tenido alguna dificultad para hacer este trabajito en clase, pues tómelo en cuenta las personas que han tenido alguna dificultad, que esa dificultad no se repita, principalmente cuando sea el día de lo que son los exámenes, tanto en teoría como en práctica, simplemente eso, ¿sí? Entonces algunas personas
les mando el link y no pueden entrar o tienen dificultades, hemos visto en la parte de práctica en su primer examen, entonces eso les va a dificultar. Entonces esto les va a orientar en ver si han tenido alguna dificultad, está fallando el internet, está fallando el celular, el dispositivo, etcétera, para que tomen en cuenta cuando se dé la evaluación, ¿no? De todos modos, no te preocupes, nada. Bien, por favor, entonces vamos a comenzar lo que es nuestra unidad. Les agradezco por su participación, he tenido muy buena participación, la verdad más de la que esperaba, porque también sé que algunas personas simplemente las dejan conectados y no están atentos, pero por lo visto han escuchado la indicación y han podido participar la mayoría de los que están conectados. Perfecto. Entonces, esto lo vamos a borrar. Y vamos a comenzar el desarrollo de esta nueva unidad, la unidad 4, referente a lo que son los métodos de análisis. Seguramente al resolver sus cuestionarios se habrán dado cuenta que muchos de lo que son esos métodos que describe, ustedes ya lo han visto en la asignatura del año pasado, en la asignatura de nutrición, principalmente en lo referente al laboratorio. Hemos visto que la bromatología está relacionada con varias ciencias, eso lo hemos hablado en nuestras clases introductorias. Entonces acá justamente vamos a encontrar o vamos a recordar algunos conceptos que tienen que quedar claros en cuanto a la metodología que vamos a utilizar para el análisis de lo que son nuestros alimentos. Bien, entonces estamos empezando diciendo que la bromatología va a utilizar diferentes métodos analíticos, algunos de aplicación general. Cuando digo de aplicación general, es de que este método se aplica a prácticamente la mayoría de lo que son los alimentos. Por ejemplo, la determinación de la humedad, la determinación de la acidez, etcétera, ¿no? Otros de aplicación específica, ¿no? Que son a ciertos grupos de alimentos o que busco algo en específico, y otros métodos que son en realidad más complicados porque determina o identifica la identidad de cierto analito, ¿no? De acuerdo a características propias del alimento o principalmente del propósito buscado en el respectivo análisis. Hablábamos de los métodos analíticos generales del primer grupo, que muchos de ellos los han ido realizando durante su formación. Por ejemplo, la densidad. Si nosotros hablamos de la densidad, ¿qué es el parámetro más importante que se debe controlar? Sabemos que es la temperatura. Si nosotros hablamos de qué metodología hay para determinar la densidad, hemos visto que hay lo que son los dentímetros, hemos visto lo que es el picnómetro, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a qué alimento es, qué cantidad del alimento, hay algunos métodos que son más rápidos, etcétera, ¿no? Entonces, prácticamente en alimentos líquidos, la aplicación de lo que es la densidad. Hemos visto ya en la práctica, lo están viendo en la parte de práctica, en el tema de control de calidad de leche, por ejemplo, que justamente esta determinación de la densidad de leche, en leche fluida, nos va a ayudar a determinar si la leche está adulterada por añadido de agua o no. Entonces, otro método analítico general es la determinación del índice de refracción. Hemos estado viendo esta semana el índice de refracción en aceites, por ejemplo, para determinar la pureza, pero el índice de refracción también se determina en miel de abejas, también se determina el índice de refracción en bebidas analcohólicas, por ejemplo. Entonces, por eso pertenece a la clasificación del método analítico general. Ligado a lo que es la humedad, los sólidos totales. Ustedes saben que si yo conozco el porcentaje de humedad, la diferencia de 100 menos humedad, tengo los sólidos totales. O si yo conozco los sólidos totales, puedo saber el porcentaje de humedad gracias a este método de secado, que es un método físico, ¿no? Y que el método que utiliza la estufa y la balanza analítica justamente pertenecen a técnicas gravimétricas, pero es de aplicación general. Entonces, yo puedo determinar la humedad tanto de alimentos sólidos como de alimentos semisólidos o alimentos líquidos. El otro método analítico general que menciona es la determinación de lo que es las cenizas. Ustedes saben que colocando en lo que es una mufla, aplicando temperaturas altas de 550 grados centígrados por el espacio de 3 a 4 horas, yo valoro la cantidad total de materia inorgánica o la cantidad total de cenizas. Y ustedes saben que cuando las cenizas están elevadas, es un signo importante en el alimento que existe un adulterante inorgánico. Y aquí, ¿qué ejemplo voy a poner?
Si yo estoy analizando las cenizas de una leche en polvo y las cenizas sobrepasan el máximo permitido, entonces seguramente esa leche en polvo le han adulterado con sal, ¿verdad? Entonces es un signo importante para ver adulterantes inorgánicos. Lo que es la determinación del pH, yo puedo medir el pH desde la leche, el yogur, puedo medir el pH a bebidas analcohólicas, puedo medir el pH a bebidas alcohólicas, entonces su aplicación es general. Y también lo que es la determinación de la acidez. Entonces yo puedo determinar la acidez en leche, puedo determinar la acidez en yogur, puedo determinar la acidez en aceite, puedo determinar la acidez en miel de abejas, etc. Entonces se caracteriza este grupo de los métodos analíticos generales, que esta metodología se utiliza para varios tipos de alimentos. Bien. Estos métodos analíticos específicos que corresponden al segundo grupo ya buscan un analito en particular, por ejemplo, determinar las proteínas, ya no solo los sólidos totales en conjunto, sino las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, la fibra ya desglosa esos sólidos totales o extracto seco, en cuánto por ciento hay de cada uno de lo que son estos macronutrientes. Además, la investigación de aditivos, de minerales, también pertenecen a esta clasificación. Y otra de las preguntas de lo que era el trabajito en clase era que los exámenes microbiológicos en alimentos corresponden a ser métodos analíticos específicos. Dentro de los métodos analíticos especiales, evidentemente la metodología que se utiliza es más laboriosa, a veces son técnicas largas, porque se basa en la identificación y la valoración de ácidos en particular, de vitaminas en particular, de un hidrato de carbono en particular, de lípidos, ¿no? De minerales en específico, ¿no? Entonces, en el método analítico general de las cenizas, el contenido total de minerales. En un método analítico especial, entonces si yo valore calcio en la leche, ya corresponde a una metodología analítica especial. O cualquier tipo de índice químico o identificación de aditivos especiales. Bien. Otra clasificación según el equipo que vayan a utilizar, hemos ido viendo en la práctica y hablamos bastante de lo que es la clasificación de los métodos gravimétricos, los volumétricos y lo que son los métodos espectrofotométricos. Hablemos de este primer grupo, de lo que son los métodos gravimétricos. Son llamados métodos analíticos por pesada. El instrumento imprescindible para este tipo de metodología es una balanza analítica. Se supone que esta balanza analítica está calibrada. Y eso hablábamos en los grupos prácticos, que las balanzas, la calibración de las balanzas, no lo hacemos nosotros, lo hace personal especializado que pertenece al IBMetro, al Instituto Boliviano de Metrología. La calibración de las balanzas analíticas se lo debe realizar en el mismo laboratorio. Las balanzas no se las debe mover, tienen que estar en un lugar fijo, libre de fluctuaciones. Es un instrumento imprescindible. Cuando hablo de que sea una balanza analítica, significa que tiene alta precisión. Las lecturas nos da inclusive con 4 decimales. Es importante que tengamos todos los cuidados en cuanto a no descalibrar las balanzas analíticas. Por ejemplo, ¿cómo descalibro una balanza? Descalibro una balanza cuando pongo un peso superior a su capacidad. Entonces, antes de pesar algo en la balanza, ustedes deben fijarse de cuál es la capacidad máxima de la balanza. Cuando descalibro la balanza, cuando la muevo de un lugar a otro, por ejemplo, ¿no? Y además, cada laboratorio que tiene su balanza analítica que está calibrada, debe verificar, ojo, lo que hacemos nosotros como analistas en el laboratorio de control de calidad de alimentos, es verificar que mi balanza no se haya descalibrado. Para eso yo tengo que contar con pesas patrón de diferentes pesos. Entonces, cuando en las pesas patrón la balanza me está dando una lectura que no corresponde, entonces ustedes dicen que la balanza no está calibrada, entonces deben hacer calibrar con este instituto que es el IBMetro, ¿no? En los análisis de alimentos pueden aplicarse la gravimetría en la determinación de metales, ¿no? Arsénico, plomo, diferentes tipos de metales, aunque en la mayor parte de los casos estas técnicas gravimétricas en cuanto a determinación de metales están siendo reemplazadas por otro tipo de técnicas que son mucho más precisas.
Sin embargo, en técnicas gravimétricas no solo está la determinación de la humedad, de las cenizas, también se pueden utilizar en sustancias no metálicas o en la determinación de algunos tipos de ácidos, de nitratos, por ejemplo. Antiguamente, antes de que utilicemos técnicas espectrofotométricas, se utilizaban técnicas gravimétricas, ¿no? Para valorar cloruros, sulfatos y fosfatos de importancia en bromatología. Entonces, ya les decía, muchas de estas técnicas gravimétricas, como lo que es en la determinación de nitratos o nitritos, en la determinación de metales, han sido desplazadas por técnicas más precisas, técnicas espectrofotométricas, técnicas cromatográficas en algunos casos. Por eso decimos que en la actualidad no se utilizan mucho, ¿sí? Los métodos ópticos, electroquímicos, métodos por colorimetría, espectrofotometría, métodos polarimétricos o refractometría han ido reemplazando, ¿no? Estas nuevas técnicas instrumentales modernas, les decía, técnicas cromatográficas, etcétera, han ido desplazando cada vez más a estos métodos gravimétricos. Cada día amplían su campo de acción y reducen el de las técnicas gravimétricas. Pero entre lo principal que todavía seguimos utilizando en cuanto a técnicas gravimétricas está la determinación de lo que son los parámetros proximales. Muy bien lo dijo Valkyria, en el sentido de que justamente ese primer video les mostraba algunos equipos que tiene para determinar los parámetros proximales. ¿Y cuáles son los parámetros proximales? El que yo pueda determinar en un alimento cuánto de agua tiene, cuánto de cenizas, cuánto de extractos etéreo, cuánto de fibra, cuánto de proteínas, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos parámetros que me permiten determinar pues, la composición nutricional y, por tanto, su valor calórico de lo que son estos alimentos. Y justamente estos parámetros proximales, ustedes lo han visto en las prácticas de nutrición. Entonces, cómo determino humedad, cómo determino cenizas, cómo hago el extracto seco, cómo hago la determinación de lo que es fibra. Bien, hablemos de algunas características de algunos de estos métodos. Por ejemplo, en la determinación de la humedad, vamos a hablar que el agua es un ingrediente importante en los alimentos, que la cantidad que esté presente, el estado físico y su dispersión en los alimentos va a afectar algunas características como lo que es el aspecto, el olor, el sabor, la textura, etc. Además, que el contenido de agua en el alimento va a acelerar algunas reacciones químicas. Por ejemplo, si hay un exceso de humedad en una leche en polvo, en una harina, por ejemplo, debido a que estos productos no se han almacenado en envases herméticos o que están guardados en ambientes muy húmedos, por ejemplo, la humedad excesiva en nuestros productos sólidos va a acelerar las reacciones de acidificación, las reacciones de oxidación de lo que son las grasas e inclusive un exceso de humedad está relacionada con el aumento de la contaminación microbiológica de lo que son estos productos. Por lo tanto, uno de los parámetros sumamente importantes en control de calidad de alimentos es verificar que la humedad esté dentro del rango establecido. Además, hemos visto que en ejemplos como en la leche fluida, por ejemplo, que tiene un contenido mayor de agua, es signo de que están adulterando con añadido de agua. Entonces, la humedad forma parte importante de lo que es control de calidad, ¿no? Además que la humedad es un factor importante para la conservabilidad de algunos productos y eso lo hemos visto en la unidad anterior. Sabemos que afecta el contenido de humedad en la estabilidad de verduras y frutas deshidratadas, en la leche en polvo, en huevos en polvo, en patatas deshidratadas, etc. Entonces, es un factor de control de calidad muy importante, principalmente en aquellos productos que son considerados en polvo, ¿verdad? Harinas, leche en polvo, etc. La importancia del análisis de la humedad es que se utiliza la humedad como un factor de calidad para varios grupos de alimentos. Y hemos mencionado algunos, dentro de otros están las mermeladas, los jarabes de azúcar, cereales preparados, etc. Por comodidad se utiliza una humedad reducida en el empaquetado o el transporte de lo que son varios grupos de alimentos, entre ellos leches concentradas, zumos de fruta concentrados, productos deshidratados, etc. El contenido de humedad, que está relacionado obviamente con el contenido de materia seca o de porcentaje de sólidos totales, pues especifica frecuentemente en las normas de composición.
¿Qué quiere decir? Que existen parámetros que determinan la cantidad de humedad o de sólidos totales específicos para cada tipo de alimento. Cuando no están dentro de los parámetros de referencia, entonces damos una interpretación. Aquí algunos ejemplos, por ejemplo, en algunos grupos de alimentos. En la harina, por ejemplo, debe tener un contenido de humedad, si se dan cuenta, máximo del 15%. Por eso me dice igual o menor al 15%. Entonces, si yo veo que una harina me da un porcentaje mayor al 15%, por ejemplo, lo que ustedes van a sospechar, no me van a decir, está adulterado por añadido de agua, sabiendo que es un producto en polvo. Entonces, en este caso, la sospecha es de que no se ha conservado adecuadamente la harina. Puede ser que esté almacenado en un ambiente muy húmedo, ya les decía, o que el envase no esté adecuado. El problema de una humedad excesiva en la harina es que conlleva a la contaminación por hongos, y hongos que crecen en las harinas son productores de aflatoxinas y de micotoxinas. Fuera de la contaminación, el exceso de humedad en las harinas va a acelerar las reacciones químicas. Ya les decía, va a acelerar que la alteración por acidificación en la harina y también va a acelerar las reacciones de oxidación. Las harinas también se pueden enranciar. Los cálculos del valor nutricional de los alimentos exigen que se conozca entonces el contenido de humedad o el contenido de agua, ¿no? Para eso vamos a utilizar determinaciones analíticas que nos ayuden a conocer el valor cuantitativo del contenido de humedad. Es cierto que existen muchas técnicas para determinar la humedad en lo que son los alimentos. Entre ellos vamos a hablar que son técnicas de secado, técnicas que aplican métodos de destilación. Obviamente este método de destilación no es aplicado a todos los alimentos. Hay ciertas características que tengo que tomar en cuenta en el momento de escoger la técnica que me ayude a determinar la humedad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la técnica que elija nos deben dar resultados reproducibles, ¿no? Si yo tengo todos los cuidados necesarios, pues cuando yo valore el porcentaje de error tendrá que estar dentro del margen establecido para el tipo de técnica. Hablemos del más conocido, el que ustedes, por lo menos, como se dice virtualmente, el año pasado han tenido que hablar, que es la determinación de la humedad por un método de secado. ¿Qué necesitamos? Necesitamos evidentemente una estufa que tenga un control de temperatura, en que yo pueda graduar la temperatura de secado. Si bien la mayor parte de los alimentos se secan a una temperatura de 105 grados centígrados, hay que tomar en cuenta que algunos alimentos que son termolábiles, la temperatura de secado tiene que ser menor, pero cuando la temperatura de secado es menor, los tiempos de secado se alargan. Mientras que en alimentos que son termoestables, por ejemplo las harinas, la temperatura de secado puede ir más alta, inclusive hasta los 130 grados centígrados, lo que reduce el tiempo de secado, por ejemplo, a 1 hora o 1 hora y media máximo de secado en el término de lo que son las harinas. La pérdida de peso por el proceso de secado se debe a un proceso de evaporación del agua. La pérdida de peso depende de algunos factores, como el tamaño de la partícula, el peso de la muestra que se toma, el tipo de cápsula que se utiliza y las variaciones de temperatura. Aquí les pongo un ejemplo. No será lo mismo, por ejemplo, si yo quiero determinar la humedad de frutillas, voy a tomar lo que se me viene en la mente, que tienen un tamaño relativamente pequeño, no será lo mismo que yo ponga las frutillas enteras en la estufa a que yo ponga rebanadas de la frutilla en lo que es la estufa, ¿verdad? Entonces importa el tamaño, importa la superficie e importa la cantidad. Entonces normalmente trabajamos con cantidades que no sobrepasan lo que son los 10 gramos de la muestra para lo que es el secado. Si se dan cuenta, lo más importante es de que ustedes tengan registrado el peso de la muestra, ¿verdad? Entonces yo voy a secar 4, 5, 6 gramos, exacto, por eso es una balanza analítica el instrumento imprescindible. Entonces vemos la superficie ideal. Tampoco es lo mismo que yo ponga todo amontonado, por decirles una leche en polvo, en lo que es la cápsula para el secado, a que yo lo ponga esparcido por toda la superficie. Entonces tengo que tomar esos aspectos en cuenta. También en estos procesos de desecación existen lámparas secadoras que utilizan radiación infrarroja y que además cuentan con una balanza de lectura directa. Estos ya son equipos más modernos. Dentro de otras metodologías para determinar la humedad está el analizador de microondas, que utiliza lámparas infrarrojas y diversos tipos de instrumentos que emplean lámparas halógenas o
elementos calefactores cerámicos, ¿no? La introducción de esta metodología data a finales del año 1970, de los analizadores de la humedad mediante el uso de microondas, dio a los laboratorios mayor exactitud y rapidez que deseaban. El análisis de humedad por este método fue la primera técnica rápida y precisa que permitió a algunos sectores de la industria alimentaria llevar a cabo durante el proceso un ajuste del contenido de humedad en los productos alimentarios antes del empaquetado final. El secado mediante microondas va a proporcionar, ya les decía, un método rápido y exacto para analizar el contenido de humedad en muchos alimentos. Es suficientemente exacto para ensayos de rutina. La clara ventaja es que es un análisis rápido pesa mucho más que la limitación de ensayar las muestras solamente de una en una. El otro tipo de método es el secado por infrarrojo, que utiliza una irradiación de calor hacia el interior de la muestra que está siendo secada, a comparar con la conducción y la convección del calor en estufas convencionales, o sea, son estufas especiales. Tal penetración de la energía para evaporar la humedad de la muestra puede acortar el tiempo de secado. En vez de que sean varias horas de secado, el secar por esta irradiación de infrarrojos puede reducir inclusive entre 10 a 25 minutos de secado. Factores que deben ser controlados incluyen la distancia desde el material secado a la fuente de infrarrojo, el espesor de la muestra, etc. El analista debe tener cuidado de que la muestra no se queme o se endurezca superficialmente durante el secado. Las estufas de desecación por infrarrojo pueden estar equipadas con ventilación forzosa para retirar el aire húmedo y una balanza analítica para leer directamente el contenido de humedad. Ninguna de las técnicas de análisis de humedad de secado mediante infrarrojo está actualmente aprobada por la AOAC, que es la Asociación de Químicos Oficiales de Análisis de Alimentos. No obstante, debido a la rapidez del análisis, es una técnica apta para su uso cualitativo en el transcurso del proceso. Hablábamos de esta otra metodología, que es el método de destilación, que también era una pregunta de su trabajo, relacionado a que se utiliza destilación con un disolvente inmiscible, cuya característica del disolvente es que debe tener un elevado punto de ebullición y una densidad menor a la del agua. Dentro de los solventes que se pueden utilizar está el tolueno y el sileno principalmente, aunque también está aceptado la utilización de etano y de lo que es el benceno. Lo que deben recordar de esta metodología es de que su aplicación aconsejable es para alimentos que son ricos en aceites volátiles. Si usted tiene un alimento que es rico en aceites volátiles, en vez del método de secado tradicional, debería escoger el método basado en la destilación. Hoy en día se encuentran en uso dos procedimientos de destilación: las destilaciones directas y las de reflujo con diversidad de disolventes. La destilación a reflujo con disolvente inmiscible, o sea, el tolueno, por ejemplo, es el método más ampliamente utilizado. Las técnicas de destilación se desarrollaron inicialmente como métodos rápidos para el trabajo del control de calidad, pero no son adaptables para el análisis de rutina. El método de destilación es una técnica aprobada por la AOAC para el análisis de humedad en especias, en queso, en piensos para animales. También puede dar una exactitud y precisión para determinar humedad en frutos secos, en aceites, en jabones y en ceras. Para algunos alimentos, los métodos de destilación van a provocar una menor descomposición térmica que el secado en estufa a temperaturas altas. No se evitan las reacciones químicas adversas, aunque se pueden minimizar mediante la utilización de un disolvente con un punto de ebullición más bajo. Sin embargo, esto aumentará los tiempos de destilación. En el procedimiento de destilación, el agua se mide directamente, aunque la lectura del volumen de agua en un tubo de recogida puede ser menos exacta que utilizar una medición de peso. Entonces, si se dan cuenta, en la metodología hay campos de aplicabilidad específicos, pero también se distinguen algunas ventajas y ciertas desventajas. Dentro de otros métodos químicos que determinan humedad en alimentos están los métodos químicos que están basados en reacciones estequiométricas.
Un ejemplo es el método de Carr-Fisher, que utiliza un reactivo que es el yodo, el anhídrido sulfuroso, piridina y metanol. ¿Cuál es la aplicabilidad? Yo no les voy a preguntar, por ejemplo, qué reactivos utiliza, ¿no? Sino cuál es la aplicabilidad de lo que son estos métodos. En este caso, en los métodos químicos, la aplicabilidad son en alimentos cuyo contenido de agua es bajo. Ejemplo, azúcares en pastelería, chocolates, verduras secas, café tostado, aceites y grasas. Esa es la mayor aplicabilidad, cuando el contenido de agua es bajo. O también alimentos cuyo contenido es bajo, o mejor dicho, es bajo en humedad, pero es rico en proteínas o en azúcares. El método es francamente rápido y exacto y no utiliza calor. Es un método que se basa en la reacción fundamental descrita por Bunsen en 1853, el cual implica la reducción del yodo por anhídrido sulfuroso en presencia de agua. Hay disponibles instrumentos para llevar a cabo automáticamente este análisis de humedad por este método químico, ¿sí?, que se basa en un método conductimétrico. Dentro de los métodos físicos que determinan humedad en lo que son los alimentos, hay métodos que están basados en ciertas propiedades físicas, como medir la conductividad eléctrica, la constante dieléctrica o la tensión de vapor. Esto a manera de información. Vamos a mencionar algunas características de algunos de los métodos físicos. Por ejemplo, en los métodos eléctricos tenemos el método dieléctrico, que mide cambios en la capacitancia o en la resistencia a una corriente eléctrica que pasa a través de una muestra. Estos instrumentos requieren un calibrado frente a muestras con un contenido de humedad conocido, tal y como se determina con los métodos normalizados. Están limitados a sistemas alimentarios que no contengan más de un 30 a 35% de humedad. Esta es la limitación. Se utilizan para granos de cereales. Se determina el porcentaje de humedad a partir de curvas de calibración previamente construidas para un cereal en particular. Entonces, yo quiero determinar, por ejemplo, en granos de cereales de trigo, por ejemplo, tengo que tener una curva de calibración para el grano de trigo. Si voy a determinar, por ejemplo, para el arroz, hay otra curva para el cereal específico. Otro método físico basado en un método conductimétrico es la hidrometría. Saben que la hidrometría es la ciencia de medir la gravedad específica o densidad, lo cual se puede llevar a cabo utilizando varios principios e instrumentos diferentes. Todavía es ampliamente utilizada y con una técnica adecuada es altamente exacta. Las medidas de gravedad específica, por ejemplo, basado en lo que es pignometría o la utilización de lo que son los hidrómetros o balanzas específicas como la de Westphal, son utilizadas para el ensayo rutinario del contenido de humedad en numerosos productos alimenticios. Estos incluyen bebidas, salmueras, disoluciones azucaradas, etc. De igual forma, en justamente primer año en química orgánica, en la parte de práctica, han visto cómo se determina, por ejemplo, la densidad, o por ende el contenido de humedad a través de la técnica de pignometría, que utilizan pignómetro vacío, pignómetro con agua destilada, pignómetro con el líquido problema, etc. Entonces, esto nos permite determinar, por ejemplo, en el caso de las bebidas alcohólicas, el contenido de alcohol, en el caso de los jarabes de azúcar, la cantidad de lo que son los sólidos o sólidos en la leche, etc. ¿En qué se basa la utilización de lo que es los hidrómetros? En el principio de Arquímedes, que dice: un sólido sumergido en un líquido experimentará un empuje por una fuerza igual al peso del líquido desplazado. El peso por unidad de volumen de un líquido se determina midiendo el volumen desplazado por un objeto de peso normalizado. Y esto ya lo hemos hablado en la práctica de leche, cuando hemos hablado de la determinación de la densidad por el uso de un densímetro, o que se llama el lactodensímetro de Kedeni, o llamado también lactómetro. Entonces está basado en el principio de Arquímedes. Entre otros hidrómetros, tenemos el hidrómetro de Baume, el hidrómetro de Brix. Por ejemplo, el hidrómetro de Baume nos va a ayudar a medir la cantidad de agua o por ende de sólidos en bebidas analcohólicas, por ejemplo. El hidrómetro de Brix nos va a ayudar a medir el porcentaje, por si acá justo acá me he comido una A, es el porcentaje de sacarosa, ¿sí?
¿no? Entonces el hidrómetro de Brix nos ayuda a determinar el porcentaje de sacarosa de una forma rápida y es utilizado en disoluciones azucaradas, por ejemplo, en zumos de fruta. Entonces, si ustedes en un jugo de fruta, en una bebida natural de fruta, ustedes ven en la etiqueta 14 grados Brix, es lo mismo que decir 14% de sacarosa, ¿no? Entonces, hay varias metodologías, pero una de las metodologías para saber el contenido de azúcar en lo que son las bebidas analcohólicas es la utilización del hidrómetro de Brix. Los alcómetros o alcoholímetros, que también son conocidos, también es un tipo de hidrómetro que nos ayuda a determinar la graduación alcohólica en las bebidas alcohólicas. Si yo quiero determinar el grado alcohólico del Singani, del vodka, por ejemplo, que son bebidas incoloras, bebidas destiladas, puedo utilizar el alcoholímetro que se llama el alcoholímetro de Gay-Lussac y que tiene una escala del 0 al 100%. Entonces ya vamos a ver qué cuidados, qué metodologías existen, por ejemplo, si la bebida es fermentada, y ser un método indirecto, etc. Pero aquí estamos hablando de los distintos tipos de hidrómetros que existen. Unos que nos permiten medir el grado alcohólico, que son los alcoholímetros o alcómetros, los que nos permiten determinar el contenido de agua, ¿no?, que son los lactómetros o lactodensímetros, los que nos permiten determinar la cantidad de azúcar en una solución, los hidrómetros de Brix, por ejemplo. Nos hemos dado algunos ejemplos. ¿Bien? Hay otra metodología para determinar la humedad, ¿sí? ¿Quién quería hablarme? Sí, doctora, quería preguntar, entonces, estos lactómetros, hidrómetros de Baume y de Brix y los alcohómetros son ejemplos de hidrómetros, ¿verdad? Son ejemplos de hidrómetros. ¿El lactodensímetro también? Sí, sí, exactamente. Aunque más conocido, por ejemplo, en el lactodensímetro como hidrómetro, es más conocido como densímetro. Por ejemplo, el de leche, el lactodensímetro de que viene Daniel, es más conocido como un tipo de densímetro en realidad. Mientras que el que mide cantidad de sacarosa es más conocido como un hidrómetro. ¿Sí? Ah, ya. Muchas gracias, doctora. De nada. Doctora, disculpe. Sí, Evelyn. El hidrómetro de Baume dijo que nos ayudaba a medir la cantidad de agua de bebidas alcohólicas o analcohólicas. Analcohólicas, Evelyn. Analcohólicas. Aquellas bebidas que no tienen alcohol. Bebidas alcohólicas. Ah, ya, gracias, doctora. De nada. Bien. Vamos a continuar. El método por refractometría, ¿sí?, por refractometría, nos permite determinar específicamente la humedad en productos que son ricos en azúcar, pero que son líquidos, ¿no? O semilíquidos, en el caso de la miel, por ejemplo. Entonces, en el caso de la miel, por ejemplo, el método ideal para determinar la humedad en miel es el método basado en la refractometría. Entonces, utilizamos este método. Mido el índice de refracción de lo que es la miel y a través de la aplicación de unas tablas me da el contenido de humedad en la miel. Entonces, es utilizado, como les decía, en productos que son ricos en azúcares, ¿no?, como las leches condensadas, la miel de abejas, etc. Sin embargo, al utilizar el refractómetro, al medir el índice de refracción, necesito tablas que den la equivalencia del índice de refracción relacionado con el porcentaje de humedad. Ahora, estos hidrómetros de Baume que nos mide o los sólidos o la cantidad de agua que está presente en soluciones que son ricos en azúcares, por las bebidas analcohólicas, les decía, también es otra metodología que nos permite medir la cantidad de lo que es la humedad. O el hidrómetro de Brix. Entonces, el hidrómetro de Brix básicamente nos da el contenido de azúcar, ¿no? Por ejemplo, si les decía que el hidrómetro me marca 10 grados Brix, por ejemplo, es decir, lo mismo 10% de azúcar. Pero en las bebidas analcohólicas, aparte de utilizar el hidrómetro, tengo también el uso de la refractometría. Significa que el refractómetro de AB me da lectura de índice de refracción y a la vez de porcentaje. Entonces, si el refractómetro en una bebida analcohólica me marca 10, por ejemplo, 10%, es lo mismo que decir 10 grados Brix o 10% de sacarosa. Y eso vamos a ver en control de calidad de bebidas analcohólicas. Entonces, medir la cantidad de azúcar
en una bebida analcohólica o en una gaseosa, que es lo mismo, o sea, puede ser un jugo natural o una gaseosa, puedo hacerlo por dos metodologías, usando refractometría o usando hidrómetro de Briggs. ¿Sí? Si se lleva a cabo correctamente y no hay evidencias de sólidos cristalinos, el procedimiento utilizando el refractómetro es rápido y sorprendentemente exacto. Por ejemplo, determinando la cantidad de sólidos solubles en las frutas, en los productos derivados de frutas, etc. Otra aplicación de la refractometría es que al medir el índice de refracción de un aceite, por ejemplo, tiene una constante adimensional que se puede utilizar para describir la naturaleza del alimento. Justamente esta semana estamos llevando control de calidad de aceites en los grupos de práctica y estamos viendo que cada tipo de aceite tiene valores propios del índice de refracción. A eso se refiere que tiene una constante, cuya desviación de los valores del índice de refracción va a indicar que el aceite ha sufrido mezclas, que quiere decir que ha sido adulterado. Entonces, el medir el índice de refracción en lo que son los aceites es una prueba para determinar la pureza del aceite. A eso se refiere. Todos los compuestos químicos poseen un índice de refracción. Por consiguiente, esta medida se puede utilizar para la identificación cualitativa de un compuesto incógnita por comparación de su valor del índice de refracción con valores de la literatura. En este caso, son los valores de referencia que están tabulados en las normas específicas para cada tipo de producto. En el ejemplo que les daba, para cada tipo de aceite. El índice de refracción varía con la concentración del compuesto, varía con la temperatura y con la longitud de onda de lo que es la luz. Por ejemplo, en el tema de aceites, el índice de refracción se debe reportar a 25 grados centígrados. ¿Por qué? Porque los valores de referencia que están tabulados en la norma están a 25 grados centígrados. Y aquí estamos viendo que el índice de refracción varía en función de la temperatura. Entonces, un índice de refracción que está a 20 grados centígrados en un aceite, yo no puedo comparar con el valor de referencia que me da la norma porque está tabulado a 25. Entonces, tengo que aplicar factores de corrección que ya lo hemos empezado a ver en los grupos de práctica, ¿verdad? Entonces, hay que tomarlos en cuenta. Hablando de la espectroscopía infrarroja, vamos a hablar que ha alcanzado una posición destacada en el seguimiento de la composición de productos alimentarios antes, durante y después de su procesado. ¿Qué nos va a medir? Nos va a medir la absorción de la radiación por moléculas contenidas en los alimentos. Los espectrómetros infrarrojos se deben calibrar para cada analito. Ahí la complejidad que vaya a ser medido y el analito debe estar distribuido uniformemente en la muestra. Hay otro método, ¿no? Pero más aplicado al tema de leche, ¿no? Para determinar humedad y leche hay otra metodología que es a partir de medir el punto de congelación. Este método nos ayuda a determinar la concentración de solutos en una disolución. El ensayo más comúnmente llevado a cabo es para leche. Es la variación con el valor del punto de congelación. Tiene una importancia económica tanto en lo que respecta a la leche fresca como a la leche pasteurizada. ¿Por qué se utiliza en el tema de leche? Porque el punto de congelación de la leche es una propiedad física más constante. Entonces, este punto de congelación no es para cualquier alimento líquido. Por eso les decía, su mayor campo de aplicación es la leche. La principal aplicación del punto de congelación es la medición en busca del agua añadida. No obstante, el punto de congelación de la leche se puede afectar por otros factores, por ejemplo, por un proceso infeccioso en las ubres de las vacas o por procesos de alteración por acidificación de la leche. Entonces, si la leche no tiene un proceso de infección o no está ácida, el punto de congelación es válido. Pero si tiene cualquiera de estos procesos, es preferible acudir a la otra técnica, que es medir la densidad, por ejemplo, o medir el contenido de agua a través del método de secado por estufa. Es importante tomar en cuenta en estas metodologías la toma y manipulación de las muestras, es decir, tener precauciones para minimizar pérdidas o ganancias de humedad inadvertidas que tienen lugar durante estas etapas. Dentro de lo que es la humedad, también vamos a hablar de lo que es la actividad del agua, la actividad acuosa.
Sabemos que la regulación del contenido de agua en el alimento ha sido la primera forma de conservación de los alimentos. Entonces se vio que reduciendo la cantidad de agua aumentábamos el tiempo de conservación de los alimentos. Por lo tanto, se dice que la disponibilidad del agua para el desarrollo de microorganismos y reacciones bioquímicas se puede controlar mediante procesos de deshidratación, congelación y por adición de solutos como la adición de sal o azúcar. Esto que hemos visto en el tema anterior. La actividad del agua es la medida de la disponibilidad de agua líquida. Como definición, decimos que actividad del agua es la relación entre la presión de vapor de equilibrio de la muestra y la presión de vapor en equilibrio del agua pura. Lo que quiero que recuerden es que los valores de la actividad acuosa tienen valores comprendidos entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, si a mí me reporta una actividad acuosa en un alimento cerca al 1, significa que su mayor porcentaje es agua. Y mientras más seco es el alimento, la actividad del agua tiende más hacia el 0. Entonces, reducir la actividad acuosa en el alimento es un método de conservación del alimento. Es una mejor indicación de la perecibilidad de los alimentos. Entonces, son altamente perecibles los alimentos que tengan una actividad acuosa lo más próximo al 1. Vayamos con otra técnica referente a lo que es los métodos analíticos generales. Hemos hablado bastante de lo que es la humedad y la diversidad de métodos que existen. Hablemos de la otra metodología, que es las cenizas. Sabemos que determinar las cenizas en los alimentos es un punto muy importante. Y también es un punto importante cuando yo quiero valorar un mineral en particular. Por ejemplo, si yo quiero valorar calcio en la leche, yo debo convertir la leche primero a cenizas. Y a partir de un tratamiento a las cenizas, yo voy a aplicar la técnica específica para valorar el calcio en la leche, por ejemplo. Lo mismo sucede con otro tipo de minerales. Entonces recordamos conceptos básicos, que las cenizas es todo residuo inorgánico que queda después de que la materia orgánica sea quemada. La materia orgánica se carboniza, estamos hablando a temperaturas de 550 grados centígrados, y luego se va a oxidar dando compuestos secundarios, ¿verdad? El valor de las cenizas constituye una medida general de la calidad y es un criterio útil para determinar la identidad de un alimento. Algún alto contenido de cenizas es signo de que existe un adulterante inorgánico. Les puse el ejemplo de la leche en polvo, ¿verdad? Entonces, al valorar las cenizas en una leche en polvo nos da un valor que sobrepasa el máximo permitido, entonces la leche en polvo está adulterada por un agente inorgánico. Entonces, normalmente está adulterado por añadido de sal. Dentro de lo que es este grupo, las cenizas o material mineral, estas sales minerales o mixtas pueden estar en forma de citratos, en forma de tartratos, de un ácido orgánico y de un catión inorgánico natural o agregado. El método para determinar cenizas se lo conoce con el nombre de la calcinación. Ustedes saben que al utilizar la mufla, que es este equipo que nos ayuda a determinar las cenizas en laboratorio, necesito colocar el alimento en un material especial. No es cualquier material, deben ser crisoles o cápsulas de porcelana, es decir, que sean material refractario o metálico, cuya composición esté en base a níquel, platino o hierro, ¿verdad? Entonces, esta mufla aplica temperaturas sumamente elevadas que por el lapso de 3 a 4 horas sometidos a esta temperatura, quemamos o carbonizamos toda la materia inorgánica, mejor dicho, toda la materia orgánica, y lo que nos queda es la materia inorgánica. Lo que debe ser resultado de este proceso de calcinación es de que el producto resultante sean cenizas blanquecinas o ligeramente grisadas. Esto dependiendo del tipo de alimento. Jamás, después de las 3 a 4 horas de calcinación, deben tener en sus cápsulas de porcelana cenizas que tengan puntos negros. Los puntos negros significa que la materia orgánica no se ha carbonizado en su totalidad. Por lo tanto, si ustedes tienen manchas negras después de las 3 a 4 horas de calcinación, ustedes deben enfriar las cápsulas de porcelana y deben añadir por las paredes a un poquito de agua destilada para humectar las cenizas y volver
a llevar por lo menos una media hora más a este proceso de la calcinación a 550. Repito, el obtener cenizas de buena calidad implica que las cenizas resultantes o sean blancas, blanquecinas, o sean ligeramente grisáceas. Eso va a depender del tipo de alimento. Jamás con puntos negros. Se emplean dos tipos principales de calcinación. Calcinación por vía seca y calcinación por vía húmeda, ¿no? Bien, vamos a quedar en este punto que es la determinación de lo que es el extracto etéreo o determinación de lo que es la grasa cruda. Entonces estamos quedando en la diapositiva 49, por favor, en este tema. Bien, por favor, entonces para el día de mañana no se olviden volver a leer esta parte donde estamos quedando, ¿sí? Perfecto. No tengo nada. Bien, eso sería la clase de hoy. Les agradezco a todos por su participación y por haber participado en este trabajo durante la clase. Que tengan buenas tardes. Hasta el día de mañana. Hasta luego, doctora. Buenas tardes, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Se cuida. Hasta luego, doctora.